Hola, bienvenidos al Reloj de Arena. Mi nombre es Nicolás Estrada y este es un canal de videos sobre fundamentos de mecánica de suelos, producido desde el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes en Colombia. Como lo hemos hecho en los temas anteriores, terminaremos el módulo de resistencia al corte discutiendo cómo se miden las propiedades que hemos discutido en el laboratorio. Empezaremos recapitulando cuáles son estas propiedades y luego analizaremos los principales ensayos que usamos para determinarlas. Recordemos que cuando hablamos de la resistencia al corte de un suelo, debemos distinguir entre dos tipos de respuesta, la respuesta drenada y la respuesta no drenada. En condiciones drenadas, la resistencia al corte está determinada por dos parámetros, el ángulo de fricción interna, que llamamos phi, y la cohesión, que llamamos C minúscula. Notemos que aquí a ambas les ponemos el símbolo prima, indicando que son parámetros que medimos en términos de los esfuerzos efectivos. En condiciones no drenadas, la resistencia al corte del suelo está determinada por un único parámetro, la resistencia al corte no drenada, que llamamos S sub U, y que es principalmente función de la densidad del suelo. Hay cuatro ensayos principales que usamos para determinar los parámetros de resistencia al corte de suelo. El ensayo del ángulo de reposo, el ensayo de corte directo, el ensayo de compresión inconfinada y el ensayo triaxial. En las siguientes diapositivas presentaremos cada uno de ellos y aclararemos qué propiedades nos permite medir cada uno. El primer ensayo, que es también el más sencillo, es el ensayo de ángulo de reposo. Este ensayo consiste en medir la inclinación de una pila de material granular, como lo vemos en la fotografía de la izquierda. Hacemos esto porque este ángulo puede asimilarse al ángulo de fricción interna del material. Es por esta razón que cuando vemos en la calle, por ejemplo, que una volqueta descarga arena o grava y se le permite al sistema fluir y alcanzar el equilibrio, la inclinación de esas pendientes es más o menos de unos 30 grados, que es el ángulo de fricción típico de esos materiales. Un punto importante es que este ensayo solo puede conducirse en materiales granulares como las arenas y las gravas, que deben estar ya sea completamente secos o totalmente sumergidos. En otras palabras, el ensayo no funciona si hay algún tipo de adhesión entre las partículas, pues esta cohesión hace que el ángulo de reposo dependa del tamaño del sistema que estamos usando en el experimento y esto pues no me permite hacer una medida de buena calidad. El segundo ensayo que usamos, y que es mucho más frecuente que el primero, es el ensayo de corte directo. Este ensayo es muy similar al sistema que hemos analizado en los videos anteriores y que se muestra en esta diapositiva. Básicamente lo que hacemos es colocar la muestra de suelo dentro de una caja seccionada, en una mitad inferior que se mantiene fija y en una mitad superior que podemos desplazar horizontalmente. Adicionalmente, la tapa superior de la caja es independiente, lo que me permite aplicar una fuerza de confinamiento que hemos llamado N. Luego, imponemos un desplazamiento horizontal que hemos llamado delta X y durante el proceso medimos la fuerza T con la que el suelo se opone o se resiste a este desplazamiento. Al desplazarse la caja superior con respecto a la inferior, el suelo se corta a lo largo de una superficie de falla horizontal, que se representa acá con la línea amarilla punteada. En esta fotografía se muestran los componentes principales del equipo de corte directo. Vemos la caja seccionada, vemos la tapa independiente y vemos también algunas piezas adicionales que no es importante revisar en detalle en este punto. Al hacer el ensayo, medimos entonces la fuerza horizontal. La respuesta típica del suelo se muestra en la imagen superior. Como lo hemos discutido antes, podemos observar dos tipos de respuesta, dependiendo de la densidad inicial del material.
En los suelos sueltos, la fuerza horizontal aumenta y se estabiliza en un valor de resistencia residual, mientras que en los materiales densos, la resistencia crece, pasa por una resistencia pico y luego decae para estabilizarse en la resistencia residual. Por otro lado, si medimos el desplazamiento vertical de la tapa, que es proporcional al volumen de la muestra, veremos una respuesta contractante para los materiales sueltos, es decir, un volumen que disminuye, y una respuesta dilatante para los materiales densos, es decir, un volumen que aumenta a medida que cortamos el material. Y entonces, ¿cómo interpretamos el ensayo? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Pues puede hacerse de dos formas. La primera forma busca determinar los parámetros de resistencia en condiciones drenadas. Esto en general lo hacemos para suelos granulares, básicamente arenas, porque el recipiente o el contenedor es pequeño, o en materiales finos, si tenemos cuidado en que el ensayo se haga muy lentamente. Consideremos entonces el espacio de esfuerzo tangencial en función del esfuerzo normal, que se muestra acá. Fíjense que cada uno de esos dos esfuerzos es la fuerza de la que estamos hablando, tangencial o normal, dividida por el área transversal de la superficie de falla. El esfuerzo normal será un esfuerzo total, puesto que este ensayo no me permite medir la presión de poros. Pero en cualquier caso, esta presión de poros va a ser muy pequeña, ya que el dispositivo y la altura de agua son también muy pequeños. Bueno, luego lo que hacemos es conducir el ensayo 3 veces, con 3 fuerzas N diferentes. Y en cada uno medimos la resistencia Tmax, que luego convertimos en el esfuerzo tau máximo, con la que el material se resistió al corte. Esto nos dará entonces 3 puntos en este espacio. Estos 3 puntos son puntos de falla. Luego hacemos una regresión lineal que será nuestra envolvente de falla de Coulomb. Sobre esta línea podemos medir el ángulo de fricción interna φ' y la cohesión C'. La segunda forma de hacer el ensayo busca determinar los parámetros de resistencia al corte en condiciones no drenadas. Esto lo hacemos en suelos arcillosos. Y lo que hacemos es simplemente cortar el material muy rápidamente, sin dar tiempo a que se disipen los excesos de presión de poros. En este caso, es suficiente con conducir el ensayo una sola vez, y la línea horizontal que pasa por este punto de falla nos dará la resistencia al corte no drenada del material, que hemos llamado S sub U. El tercer ensayo que veremos es el ensayo de compresión inconfinada. Como su nombre lo indica, en este ensayo vamos a comprimir la muestra sin usar ningún tipo de confinamiento, es decir, sin aplicar una presión sobre las paredes laterales de la muestra. El ensayo entonces consiste en tomar una muestra cilíndrica, comprimirla entre dos placas horizontales y hacer esto hasta alcanzar la falla de la muestra, como se muestra en este esquema. En esta fotografía se muestra el ensayo de compresión inconfinada. A la izquierda vemos la muestra en el marco de carga y a la derecha vemos la muestra ya fallada, mostrando incluso algunas fisuras casi verticales. Como se observa en los suelos, este ensayo solo se hace en arcillas o en suelos cementados, pues de lo contrario la muestra se desagregaría, se dañaría antes de que le podamos aplicar cualquier carga vertical. Por otro lado, es importante aclarar que en este ensayo no se mide la presión de poros durante el ensayo. Como no se mide la presión de poros en la muestra y en consecuencia no podemos calcular los esfuerzos efectivos, lo usual es hacer el ensayo rápidamente y así determinar la resistencia no drenada del suelo. Entonces, como se muestra en el diagrama, en el ensayo de compresión inconfinada tenemos dos esfuerzos. El primero es el esfuerzo vertical, que también es el esfuerzo principal mayor, que llamamos sigma 1. Este esfuerzo es igual a la fuerza vertical, que hemos llamado P,
dividida por el área transversal de la muestra, que hemos llamado A. El otro esfuerzo es el esfuerzo horizontal, que en este caso es cero, pues justamente se trata de un ensayo de compresión inconfinada. Este esfuerzo, cero, es el esfuerzo principal menor, que llamamos sigma 3. ¿Y cómo interpretamos entonces los resultados? Como de costumbre, pensemos en el plano de esfuerzo cortante, tau, en función del esfuerzo normal, sigma. El círculo de Mohr del ensayo tendrá su límite izquierdo en el origen de este espacio, pues el esfuerzo principal menor es cero, y su límite derecho estará en el esfuerzo sigma 1 al cual el material falló. Luego, trazando una línea horizontal que sea tangente a este círculo, determinamos la resistencia no drenada del suelo, S sub U. El cuarto ensayo que veremos, que además es el más versátil y el más como potente de los cuatro, es el ensayo triaxial. Para entenderlo, pensemos nuevamente en el ensayo de compresión inconfinada, cuyo esquema se muestra en este momento en la diapositiva. Este ensayo es muy restrictivo, porque al ser inconfinado solo tengo a un único círculo de Mohr, que es el que está pegado al origen. Más bien lo que quisiéramos es poder aplicar una presión de confinamiento sobre las paredes laterales de la muestra. Para esto, vamos a ubicar la muestra dentro de una cámara, normalmente de plexiglas para que sea transparente y poder ver lo que pasa en la muestra. Esta cámara se representa con la línea morada que se muestra en este momento. Y esta cámara la vamos a llenar de un líquido, normalmente agua, en el cual vamos a imponer la presión que queremos aplicar a la muestra. Sin embargo, si este líquido está en contacto directo con la muestra, pues la va a invadir y va a dañar mi ensayo, por lo que tenemos que aislar la muestra con una membrana, normalmente una membrana de látex, que se representa en el esquema con una línea verde. Por último, otra restricción del ensayo de compresión inconfinada es que no se mide la presión de poros en la muestra. Y esta presión de poros, como sabemos, es un parámetro muy importante. En el triaxial, entonces, vamos a tener un conducto que se ubica en la parte inferior de la muestra y que sale de la cámara. Por un lado, este conducto nos permite medir la presión de poros, pero también ese conducto tiene un registro, una llave que se puede abrir o cerrar. Y de esta manera podemos restringir o permitir el drenaje de la muestra, que como lo hemos visto, determina si las condiciones que estamos estudiando son las condiciones drenadas o las condiciones no drenadas. En esta fotografía se muestra un ensayo triaxial en suelo. Vemos la muestra envuelta en una membrana sobre la cual se han instalado varios instrumentos de medición. Vemos también el sistema de aplicación y medición de carga vertical y vemos también el conducto que sale de la cámara en la parte inferior del pedestal. Como lo mencionábamos, este conducto nos permite restringir el drenaje y medir la presión de poros, o permitir el drenaje. Y bueno, por supuesto, vemos la cámara que nos permite llenar el sistema de agua y aplicar la presión de confinamiento. Existen tres tipos de ensayo triaxial en suelos, que llamamos los triaxiales CD, CU y UU. Para entender qué significan estas letras, hay que entender que el triaxial se hace en dos etapas. La primera etapa es la etapa de consolidación, en la que simplemente aplicamos la presión de cámara o presión de confinamiento, y se le permite a la muestra consolidarse bajo la acción de esta presión. La segunda etapa es la etapa de corte, en la que aumentamos la fuerza o el esfuerzo vertical hasta llevar la muestra a la falla. Entonces, la primera letra nos indica si la etapa de consolidación es drenada o no drenada. Es decir, nos indica si estamos permitiendo o no el drenaje durante la aplicación de la presión de cámara. Y la segunda letra nos indica si la etapa de corte es drenada o no drenada.
Nuevamente, esto lo que me dice es si el conducto de drenaje está abierto o cerrado durante esta segunda etapa. El triaxial CD es entonces consolidado drenado, indicando que el conducto está abierto todo el tiempo, permitiendo el drenaje tanto durante la etapa de consolidación como durante la etapa de corte. Esto implica que la presión de poros durante las dos etapas es casi nula y que cuando se generan excesos de presión de poros les permitimos disiparse. El triaxial CU es entonces consolidado no drenado, indicando que el conducto está abierto durante la consolidación, pero cerrado durante el corte. Esto quiere decir que en la primera etapa le permitimos a la muestra consolidarse y densificarse según la presión de cámara que le estemos aplicando. Pero durante la segunda etapa mantenemos el conducto cerrado y hacemos un ensayo no drenado, midiendo los excesos de presión de poros que se generen. Y luego el triaxial UU es entonces no consolidado, no drenado, indicando que el conducto está cerrado todo el tiempo. En este tercer ensayo o en esta tercera modalidad del ensayo, no permitimos que la muestra se consolide, manteniendo su densidad inicial, y no permitimos tampoco que drene durante el corte, con lo cual hacemos un ensayo no drenado y medimos los excesos de presión de poros que se generan. Empecemos por analizar el triaxial CD, consolidado, drenado. Durante la primera etapa, la consolidación, aplicamos la presión de confinamiento, que actúa isotrópicamente sobre toda la muestra. Durante esta etapa mantenemos el conducto de drenaje abierto, por lo que la muestra se consolida y se densifica, probablemente expulsando algo de agua. Luego pasamos a la etapa de corte. En esta etapa mantenemos la presión de confinamiento actuando sobre las paredes laterales de la muestra, pero aumentamos el esfuerzo vertical gradualmente hasta producir la falla por corte. Registramos este esfuerzo vertical de falla, lo que nos permite trazar un círculo de Moore, que acá representamos en color rojo. Luego vamos a repetir el ensayo 2 veces más, con 2 nuevas muestras y usando ahora presiones de cámara mayores a la primera que usamos. Esto hace que el material se consolide más y que el esfuerzo de falla, por supuesto, crezca, produciendo círculos de Moore de mayor tamaño y desplazados hacia la derecha. Una vez hechos los 3 ensayos, y sabiendo que estos 3 círculos son círculos que corresponden a un estado de esfuerzos de falla, o que contienen un estado de esfuerzos de falla, trazamos una línea que sea aproximadamente tangente a esos 3 círculos. Esta línea será nuestra envolvente de Coulomb, y sobre ella podremos medir el ángulo de fricción interna, φ', y la cohesión C', ambos parámetros en condiciones drenadas, por supuesto. Analicemos ahora el triaxial CU, consolidado no drenado. Al igual que en el ensayo anterior, durante la primera etapa, la consolidación, aplicamos la presión de confinamiento que actúa isotrópicamente sobre toda la muestra. Y durante esta etapa mantenemos el conducto de drenaje abierto, por lo que la muestra se consolida y se densifica, probablemente expulsando un poco de agua. Luego pasamos a la etapa de corte, pero esta vez cerramos el conducto, impidiendo el drenaje y obligando a que la etapa de corte sea no drenada. Una vez más, en esta etapa aumentamos el esfuerzo vertical hasta provocar la falla de la muestra. Una vez ocurre la falla, trazamos una línea horizontal que nos da la resistencia al corte no drenada S sub U, correspondiente a esta densidad. En este caso la hemos llamado S sub U1, o sea, S sub U de la densidad 1. Si repetimos el ensayo más veces, permitiendo que el suelo se consolide más, pues su resistencia al corte no drenada será cada vez mayor, como lo hemos llamado aquí S sub U2 y S sub U3. Como lo vimos antes, esto es normal porque la resistencia al corte en condiciones no drenadas depende esencialmente de la densidad del material.
Este ensayo nos permite entonces preparar muestras a diferentes densidades y determinar su resistencia al corte no drenada. Por último, analicemos el ensayo UU, no consolidado, no drenado. En este triaxial, el conducto de drenaje se mantiene cerrado todo el tiempo, tanto durante la etapa de consolidación como durante la etapa de corte. Durante la consolidación no pasa gran cosa. El suelo realmente no puede consolidarse porque el drenaje está cerrado y entonces la muestra no puede densificarse y expulsar agua. Esto quiere decir que la muestra conserva su densidad inicial, independientemente de la presión de cámara que apliquemos. Luego, en la etapa de corte, también se hace esta etapa en condiciones no drenadas. Y entonces vamos a obtener un círculo de Moore y una línea horizontal que sea tangente a este círculo me dará la resistencia al corte no drenada, S sub U. En este caso no tiene mucho sentido hacer el ensayo varias veces, a presiones de cámara diferentes, puesto que como no estamos permitiendo que la muestra se consolide o se densifique, pues siempre tendremos la misma densidad, la misma resistencia no drenada. Muy bien, muchas gracias por su atención. Recuerden que si tienen alguna sugerencia enfocada a mejorar la calidad o el impacto de estos videos, la pueden dejar en los comentarios. Les aseguro que me será muy útil. Hasta luego.